Presid 2023, en el contexto de lo que fue Aula Presid, estamos con Diego Golombet, que compartió una charla sobre educación con la presentación de Argentinos por la Educación. Queríamos saber cómo ves la educación en la Argentina en función de todos los cambios tecnológicos que estamos teniendo. La pregunta es extraordinaria porque realmente, ¿a dónde estamos parados con la educación en un mundo que está cambiando tanto? Y no la aprovechamos del todo. La tecnología tiene que ser un aliado, una ayuda, un complemento de la educación formal. La educación formal no se cambia, es el aula, es un docente, es una docente, es un objetivo, es la evaluación, es un montón de cosas que esas no van a cambiar por más que tengamos tecnología. El gran desafío es aprovechar esa tecnología para los objetivos tradicionales de la educación, aprovechar las computadoras, aprovechar otros sistemas digitales, aprovechar formas de evaluar en el aula de maneras muy distintas que involucran tecnología, aprovechar tecnologías para todo lo periférico de la educación, como el sueño, como la atención, la concentración, la memoria, y ahí estamos un poquito más relegados. Insisto, esto nunca pretende sustituir lo sustantivo de la educación, pretende complementarlo y tenemos que avanzar. Durante la charla comentaste una especie de paradoja de profesiones que van a desaparecer. Por ejemplo, comentaste que alguien dijo que va a desaparecer la traducción simultánea y la traductora estaba contando precisamente su suicidio, digamos. Sí. Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no pensás que pasó un poco lo mismo con los que desarrollaron la inteligencia artificial y que después se quedaron sin trabajo? Está claro que la inteligencia artificial va a modificar el mundo laboral. Eso es inevitable, sería necio negarlo. El asunto es acompañar ese crecimiento. Sí, seguro va a haber tareas que van a desaparecer, pero va a haber otras que van a aparecer. Las tareas de control sobre lo que hagan las máquinas de manera automática van a seguir siendo humanas. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es aprovechar este mundo nuevo para el beneficio, para el bienestar de la gente, no pensar en el enemigo de las máquinas. Si pensamos en el enemigo de las máquinas, se van a transformar en enemigos, porque van a ser una profecía que se autocumpla. Si pensamos en la inteligencia artificial, la tradicional y la generativa, insisto, yo no soy el experto en el tema, pero si pensamos como aliados, como algo que podemos controlar, que está regulado, que hay normas éticas para controlarlo, bienvenido sea. Me parece que realmente tiene que ser así. Y quienes empezaron con esto de 1950, te diría, empezó un poco esto de códigos de aprendizaje de máquinas, machine learning, siguieron aprendiendo y después crearon empresas y crearon fuentes de trabajo, crearon riqueza y ojalá eso siga siendo así. Durante la charla hablaste de la velocidad como, digamos, la característica distintiva de estos tiempos. Ahora, hay una diferencia de velocidad entre lo que es la tecnología de las ciencias duras y lo que sería las ciencias sociales. Hay como un desfasaje en eso. ¿Cómo pensás el futuro en una coexistencia de velocidades? Es muy necesario que haya esa coexistencia de múltiples miradas del mundo. La verdad, de las ciencias naturales, las ciencias experimentales, sin las ciencias sociales, no tiene sentido. Sin ponerse a pensar hacia dónde va ese mundo tan movido por la tecnología, y ese es terreno de las ciencias sociales, lo vamos a pensar mal y nos vamos a hacer un poco inundados por una tecnología que no vamos a saber manejar. Con lo cual, ojalá avancen de manera conjunta. Creo también que las ciencias sociales, al igual que las ciencias naturales y las tecnológicas, necesitan ayornarse, necesitan cambiar sus metodologías, aprovechar más la tecnología para un montón de cosas que se vienen, por ejemplo, en cosas que tengan que ver con el lenguaje, con el análisis del discurso. Bueno, vos no podés quedarte en un análisis del discurso decimonónico, tenés que aprovechar la computación. Si no lo haces, me parece que vas a ir mucho más lento que el resto del mundo. Así que hay un espacio para dialogar y para coexistir, tenemos que fomentarlo muy activamente. Este desarrollo tecnológico hace que haya un replanteo de la figura de los estados nacionales. ¿Cómo ves eso desde la tecnología? Sí, es muy posible que esto lo decía
algún gran economista, John Kenneth Galbraith, fue el primero que dijo en un libro llamado La riqueza de las naciones, que antiguamente la nación rica era la que tenía más plata, hoy la persona rica es la que tiene ideas en la cabeza. Lo mismo se aplica a las naciones, ¿sí? No es la plata sino las ideas que después se traducen en plata. Así que claramente cuando pensamos un país, y en Argentina todo el tiempo estamos pensando un país, tenemos que pensar en eso, en qué ideas tenemos en la cabeza, cómo las fomentamos, cómo las enseñamos y cómo las aplicamos. Ahí tenemos varios huecos, ¿sí? Somos extraordinarios en ciencia en Argentina, tenemos 3 premios Nobel, tenemos escuelas extraordinarias. En la aplicación de esa ciencia estamos un poco relegados, en eso que alguna vez se llamó el triángulo de Sábato, en el cual hay un Estado que hace política científica, que hace planes, un sector de la comunidad científica, que es la que hace ciencia, y un sector que demanda la ciencia. Todavía no se relacionan bien esos vértices. Tal vez el sector agropecuario es de los que más demanda la ciencia, así que acá de nuevo lo quiero poner como ejemplo. Durante la charla hablaste de los conflictos éticos y un poco la pregunta de la figura de los estados iba para ahí, porque de alguna manera los conflictos éticos el Estado los resolvía a través de las legislaciones. Ahora la velocidad es tan grande que a veces no se llega. Sí, es cierto que tenemos que prever esto, y los consensos éticos de inteligencia artificial son un poco efímeros, pantanosos, porque cambia todo tan rápido que aquello que uno decidió hoy cambió anteayer, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que pensar distinto estas normas éticas en un mundo que cambia tan rápidamente. Tienen que ser normas mucho más ágiles y mucho más amplias, que permitan que, al menos en el gran universo, no se te escape nada. En lo pequeño siempre se te va a escapar, porque la tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros podemos pensar. Muchas gracias, Diego, y la verdad que es una charla fantástica. Muchísimas gracias, un placer.